En línea para la entrevista de esta segunda hora tenemos a un gran amigo, Carlitos Feo. Hay muchos temas que se pueden conversar de béisbol, arranca, no arranca. Un compañero de él de mucho tiempo, tal día como hoy, debutó en las grandes ligas como es Damaso Blanco. También ha sido noticia, o la figura de Carlitos Feo ha estado envuelta en situaciones quizás no muy agradables desde la semana pasada por cierre de un medio de comunicación, pero de eso y más podemos conversar en este espacio con Carlitos Feo. Carlitos, bienvenido a La Medida Imperfecta, ¿cómo estás? Luis Miguel, muchísimas gracias, un gran placer estar contigo, con Efraín, con Giancarlo, grandes amigos, grandes profesionales. Para mí es un verdadero placer poder estar un rato con ustedes. Carlitos, la primera pregunta tiene que ver con la disciplina. ¿Qué tanto extrañas al béisbol durante este confinamiento, durante esta cuarentena? Imagínate tú, es algo sencillamente impresionante, ¿no? De estar todos los años involucrado desde el campo de entrenamiento y el béisbol tiene una particularidad, ¿no? Que yo creo que lo diferencia de otros deportes, es que el béisbol se juega todos los días. Entonces la cantidad de noticias, de situaciones de juego, de ascensos, de descensos, que se producen día a día en el béisbol de las grandes ligas, yo creo que posiblemente debe ser el deporte más noticioso, ¿no? Y extraño demasiado ese día a día y el fantasy también lo extraño, por supuesto. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto de nuevo escucharte. Carlos, ¿qué expectativas tenías con respecto a esta campaña de Grandes Ligas? Me refiero a expectativas en particular a algún pelotero, alguna figura, ¿a quién deseabas ver especialmente en este 2020? Mira, giraba en torno a dos venezolanos, ¿no? Primero a Ronald Acuña, porque yo creo, ya el año pasado la temporada de Ronald fue monumental y yo creo que es solo el principio. Yo creo que va a ir a mucho más y ver un pelotero como Ronald Acuña, además venezolano, triunfar en las mayores, mira, siempre es agradable. Y tenía también una gran expectativa y estaba esperando con muchas ansias la temporada, porque al igual que mucha gente quería ver de regreso al caballo, a nuestro Salón de la Fama en un futuro, Miguel Cabrera, para ya ir redondeando esos números que posiblemente no, que lo llevarán al Salón de la Fama de Cooperstown. Tenía esas dos motivaciones especiales, ver de nuevo en acción a Ronald Acuña y el regreso de Miguel Cabrera. Carlos, ¿cómo está? Yo te voy a agregar un nombre. A mí me llamaba mucho la atención de este lado, Félix Hernández. Sobre todo porque venía de un sprint training donde por primera vez que uno recuerda se estaba tratando de buscar un puesto. Hace unos días declaró en Seattle que no se quería retirar hasta llegar a los 3.000 ponches y 200 victorias. Me quedé con esa, no sé ahora con esto del parón, qué puede ocurrir con Félix, que uno tiene ya 3 años, si no me equivoco, esperando ese regreso de él. Bueno, Félix es un lanzador joven todavía, ¿no? Que pudiera tener algunos buenos años para dar en el béisbol de las grandes ligas. Félix es un ejemplo de que eso de las proyecciones a veces hay que tomarlo con mucha cautela. Hace 3 o 4 años, y Efraín me corrige si no estoy en lo correcto, Félix proyectaba 4.000 y largo, ponchado, pero 4.000 y largo, lo que lo hubiese colocado en un sitio donde solamente 2 o 3, entre ellos Nolan Ryan, Walter Johnson han estado en la historia del béisbol. Sin embargo, las últimas 4 campañas de Félix, por diversas circunstancias, fueron tan malas por muchos problemas que ha tenido, que eso lo tiene ahora en esta situación, ¿no? De tener un contrato como invitado. Imagínate tú, a un equipo de grandes ligas. Félix, que hasta hace 5 o 6 años estaba entre los 2 o 3 mejores lanzadores de las grandes ligas, y por supuesto que también había una gran expectación por ver primero si terminaba de hacer el equipo de los Bravos, que parecía estar bien encaminado, y segundo, si se podía aproximar más sobre todo a esa meta de los 3.000 imparables, que es una meta que es una cifra de distinción entre los mejores lanzadores en la historia de las mayores. Carlos, ahora pero cuando quizás se aproxime una temporada de grandes ligas, todo depende de las discusiones entre el sindicato de peloteros, las propuestas de MLB, en el tema personal quizás afrontas una temporada sin tener la certeza de poder transmitir en televisión.
Wow. Eso es un golpe noble, Luis Miguel. Pero es una realidad, porque a mí me sí. pasa lo mismo con el básquet. No, claro, tú dices que yo estoy viviendo esa situación. Yo creo que tú también, porque tú eres mi compañero de transmisión en todo lo que tenía que ver el baloncesto de Venezuela. Tú sabes que con todo esto del cierre de DirecTV, que por supuesto afectó directamente a DirecTV Sports, conversando con mis compañeros en estos días, llegamos a esa conclusión, ¿no? Que obviamente estamos muy golpeados, como muchísima gente en todo el país. No quiero ser mezquino de hablar de nosotros solamente porque éramos empleados de DirecTV Sports, y llegamos a la conclusión de que cuando empiecen las grandes ligas es cuando vamos a recibir el verdadero impacto de todo esto, porque DirecTV Sports, entre las transmisiones en español y las transmisiones en inglés, estaba con más de 600 juegos al año, ¿no? 600, que es una cifra impresionante y que se había convertido en una referencia, porque bueno, Venezuela es un país beisbolero y todo el mundo volteaba para DirecTV Sports, para cualquiera de sus canales, además por supuesto de los canales nacionales que transmiten, además de la cadena ESPN, además de ABC. Uno volteaba para allá, para DirecTV, y seguro a cualquier hora estaban mirando un juego de pelota. Muchos de ellos nos tocaba transmitirlos a nosotros. Ahí en ese momento, Luis Miguel, vamos a tener un bajón en cuanto a todo esto que ha estado ocurriendo en los últimos días, un bajón moral, por supuesto. Carlitos, jugar en grandes ligas siempre va a representar un logro extraordinario. Ahora, ¿qué tipo de significado pudo haber tenido para un venezolano jugar en grandes ligas en 1972? Es decir, hace 38 años. Lo pregunto por tu compañero de muchísimas transmisiones, Dámaso Blanco. Sí, vale. Dámaso perseveró y terminó llegando al béisbol de las grandes ligas luego de 11 temporadas, si no me falla la memoria, de transitar por las ligas menores, y ese espacio que tuvo Dámaso en grandes ligas, que no fue muy largo, fueron tres periodos cortos durante las temporadas de 7-2, 7-3, 7-4, pero Dámaso siempre me contó que eso había sido un orgullo muy grande para él, no solamente por el hecho de llegar al béisbol de las grandes ligas, sino que él debuta tal día como hoy, en 1972, como corredor emergente. Entonces él me dice que el manager, o me contó una vez que el manager Charlie Fox le dijo que estuviera preparado para ir a correr porque era un juego que estaba cerrado, y el primera base, de nombre Ed Goodson, si no me falla la memoria, pues pegó un sencillo, y Dámaso salió a correr a la inicial. Por supuesto, un momento mágico en Candlestick Park, porque era el debut de Dámaso Blanco. Él salió corriendo, enfocado, para tratar de ponerse rápido en posición de anotar, escuchando a su coach, tratando de disfrutar el momento de estar debutando en grandes ligas, y a su vez, por supuesto, meterse en el trabajo que había sido, por el cual había sido colocado como corredor en primera. Y dice que cuando terminó de escuchar al coach, sintió un par de palmadas, y el mensaje de: bienvenido, muchacho, a las grandes ligas, te deseo que sea una carrera larga y exitosa. El primer base de logrado de Atlanta era nada más y nada menos que Hank Aaron. Entonces, nada más saltar el terreno de juego por primera vez para Dámaso significó que Hank Aaron le diera una palmada en su primer juego en los mayores y le deseara éxito y una brillante carrera. Imagínense ustedes ese momento rematado por uno de los más grandes bateadores en la historia del juego. Hay mejor para recibirte, ¿no? En las grandes ligas. No, impresionante, porque Dámaso no solamente él cuando habla del orgullo de haber estado ese tiempo con el equipo de los Gigantes, habla de que ese era un equipo que estaba blindado y que de ninguna manera era fácil para ningún pelotero poder llegar a las grandes ligas. Entonces Dámaso siempre habla con un orgullo especial de haber compartido dugout con peloteros como Willie McCovey, como su gran amigo de siempre, Tito Fuentes,
como Chris Spire, que era el shortstop de los Gigantes en aquella época, y en aquella época era un gran prospecto, y con otros peloteros que tuvieron buenos recorridos en grandes ligas, como Gary Maddox, Bobby Bonds, Dave Kingman, nada más y nada menos que Juan Marichal, Sam McDowell, y el máximo orgullo de Damaso, que siempre fue estar con un mismo uniforme, en un mismo equipo, en un mismo dugout, de quien él considera es el mejor pelotero de todos los tiempos, Willie Mays. Entonces todo eso convirtió el poco tiempo, si se quiere, que Damaso estuvo en el béisbol de las grandes ligas, más allá del hecho de jugar en las grandes ligas, en algo realmente especial e inolvidable. Carlito, podemos decir que Damaso, posterior a su carrera en el béisbol, se convirtió en uno de los pioneros, digamos, de peloteros, deportistas retirados que empiezan a formar parte de medios de comunicación, analizando, porque era muy poco común, ¿no? Hoy pareciera que es algo ya cotidiano, quien se retire con buen verbo aparece en las pantallas, pero fue Damaso, sin duda alguna, una de las primeras grandes revelaciones en la televisión. Sí, sin duda. Yo creo que entre los peloteros retirados, y hay algunos cuantos que hacen un trabajo extraordinario. Podemos mencionar, no sé, el caso de Iván Arteaga, el caso de Alejandro Freire, por nombrar solamente dos, Carlos Enrique Hernández, otro que tuvo un tiempo destacado en los medios, pero siempre la principal referencia fue Damaso Blanco. Pero imagínate tú, a Damaso Blanco lo escautearon, para utilizar un término de béisbol, para estar en los medios de comunicación, nada más y nada menos. Por un lado, Foción Serrano, y por el otro lado, para mí, el más grande de todos los tiempos, Carlitos González. Entonces, fíjate, Damaso, desde que comenzó, estuvo arropado por estas grandes figuras también dentro de los medios de comunicación, y Damaso todavía hoy en día está día a día tratando de superarse y de ser mejor en su trabajo, y esa es una característica admirable en él. Sin duda que entre los peloteros, entre los deportistas que tomaron el micrófono acá en Venezuela, Damaso es el pionero o una de las principales referencias. Yo creo que Chico Carrasquel era comentarista primero en los Medias Blancas que Damaso acá en Venezuela, pero acá en Venezuela la figura de Damaso sin duda que es el modelo a seguir en ese rango de pelotero retirado trabajando en los medios. Carlitos, uno tiene la impresión, al menos me pasa, de que Damaso Blanco trascendió a lo deportivo en cuanto a su popularidad, a su figura, a su fama, por diversas razones. En pocas palabras, toda Venezuela sabe quién es Damaso Blanco. Sin embargo, son muy pocos los que han podido compartir con Damaso Blanco como lo has hecho tú. Por eso, por favor, te pido que le describas a la audiencia quién es Damaso Blanco, el compañero de trabajo día a día por tantos años. Mira, una de las cosas que más me llamó a mí la atención de Damaso cuando comencé a trabajar con él, yo creo que yo tendría 23, 24 años, estaba demasiado joven. Entonces, por supuesto que uno a esas alturas uno está como alumbrado, ¿no? Viendo el tamaño de una figura como Damaso Blanco. Mira, conmigo jamás fue mezquino, jamás fue mezquino, jamás. Ni siquiera cuando estábamos empezando. Yo empecé con él transmitiendo radio en Grandes Ligas, luego llegué al Magallanes, imagínate, estaba don Carlos Toro Bracho, estaba Beto y estaba Damaso. Entonces llegó un chamo de 25, 26 años al circuito Magallanes, y ni Damaso, ni Beto, ni don Carlos fueron mezquinos. Y siempre, mira, estar con Damaso él todavía tiene la mentalidad de pelotero en muchos casos. Por ejemplo, él va de aquí al estadio y va hablando de béisbol. Llega al estadio y obviamente está ya su mente en el béisbol, en el juego, en los peloteros, en su entrevista, en el comentario. Y cuando se acaba el juego, seguimos hablando de béisbol. Es un poquito, se sale un poquito de lo que es hoy en día. De hecho, Damaso considera que eso ha cambiado mucho en el béisbol, que antes al finalizar los juegos, los peloteros hablaban mucho de lo que había ocurrido, y él piensa que eso ha sido sustituido por los teléfonos
los celulares, por el WhatsApp, por el iPod, por las videollamadas y todo este tipo de cosas, y que generalmente los peloteros han perdido un poquito eso, ¿no? Con Damaso no. Y además Damaso es una extraordinaria persona, digamos, para salir a comer, para asistir a algún evento fuera del béisbol. Es un compañero extraordinario, con una educación realmente de altura, con unos modales de altura. Damaso Blanco, una persona muy educada, una persona muy culta. Damaso Blanco todos los días, y eso conversé con él el viernes pasado, que incluso tuvimos un live, y me dice que él todavía extraña que a él le gusta tener su periódico en la mano. Yo le digo, bueno, sí, necesita el papel. Sí, necesita el papel, pero bueno, Miguel, el preferente de la computadora, no, yo necesito mi periódico porque yo leo y yo tengo que estar al tanto con eso. Y de verdad, es un gran amigo, hablé bastante con él la semana pasada. Su casa en San Antonio de los Altos lleva por nombre Perseverancia, a lo que representó su esfuerzo por llegar al béisbol de las Grandes Ligas, y encabeza un grupo familiar realmente extraordinario. Así que todo ese cariño que le dispensa la afición, como muy bien menciona Efraín, es algo que Damaso se ha ganado con su comportamiento, con sus hábitos de trabajo, con su educación y con las ganas que tiene todavía de hacer las cosas bien y de ser mejor día a día. Carlos, te voy a comprometer al aire a que algún día con Fernando Arriaza se pueden contar anécdotas de cómo de un lado, de un circuito y de otro se narra o se vive un Caracas Magallanes. Por ahora te agradecemos tu tiempo y tu disposición para conversar con nosotros, Carlito. Gracias, un gran placer, claro que sí, vale, Fernando, mi hermano, gran amigo, claro, estoy seguro que pasaríamos un rato extraordinario. Gracias, Luis Miguel, gustazo, nos reencontraremos pronto, estoy seguro de eso. Ojalá que así sea, pana Carlitos, que podamos transmitir nuevamente baloncesto. Anótalo por ahí, Luis Miguel. Giancarlo, Efra, siempre es un honor y un placer estar un rato con ustedes.